desvelaré muchos aspectos en este sentido, pero hay una especie de casa maldita en la cual los habitantes, en cierto momento, toman la decisión de registrar lo que sucede allí dentro para intentar entenderlo en parte, y generan toda una serie de películas que, como esta, no funcionan. Es decir, son películas que tratan de penetrar lo maligno y lo incógnito de aquella casa a través de la oscuridad. Por tanto, son películas basadas en el silencio y en la oscuridad. Y vaya, este es uno de los núcleos de la novela, el hecho de generar estas películas que luego se convierten en piezas de cine de culto, digamos, muy difíciles de encontrar, pero que generan a su vez toda una serie de respuestas, de análisis que tratan de entenderlas. El plano de la novela se discurre en ese plano, en lo que está sucediendo en la casa, que es donde estrictamente sucede la historia de terror. También en un segundo plano, que es el análisis de estas películas, que genera toda una serie de literatura, y esto supone un segundo componente de la novela. Y por último, lo que implica en la vida de un personaje que acaba siendo uno de los protagonistas de la novela, el protagonista principal, el que escribía estas primeras líneas que hemos visto en el vídeo cuando todavía funcionaba, que por contraposición a toda esa literatura científica que se ha generado alrededor de estas películas, que es una literatura de un calado intelectual bastante potente y rasgos académicos, digamos, este segundo protagonista que se encuentra estos manuscritos, por contra, es un macarra, un drogadicto. Es un contrapunto muy interesante en la novela, en el que estamos en un registro absolutamente bajo, en este sentido, un tipo que intenta entender algo para lo cual posiblemente no está preparado, y aquí estamos por las partes más, digamos, interesantes, nocturnas y peligrosas de la ciudad, y luego este segundo plano, que es la literatura que generan, la literatura académica que ha generado esta película. Esto en cuanto un poco al argumento. Ahora Xavi lo rematará mejor. A mí me han traído aquí porque, como no podemos contar con la presencia de Danielewski hasta abril, creo, en abril sí que vendrá y tendréis oportunidad de verle. Estamos haciendo la presentación, el traductor, la editora y el maquetador. Lo del maquetador es un poco curioso, que acuda a las presentaciones o ni siquiera que se le cite, pero supongo que muchos de los que estáis aquí ya estáis mínimamente familiarizados con el libro. Aparte de esta, sí, ¿no? Habéis visto imágenes, veréis que es un trabajo muy particular el que presenta este libro, muy complicado, donde se integran, es una forma, este alambicado modo de presentar el relato, los distintos relatos, porque la jugada de esta novela es que son un relato dentro de otro relato dentro de otro relato, la película, la literatura científica que genera la película y las aventuras de Johnny intentando manejarse con ese manuscrito. Toda esta forma bastante experimental que juega con la visualidad básicamente de la novela es una forma de integrar estos tres relatos, es una forma de seguir trabajando también en el aspecto fundamental de la novela, que es la imagen, la capacidad de la imagen para representar la realidad de esto, a la novela, de estas películas ocultas. Aparte, el personaje, uno de los personajes principales, es fotógrafo, también se ha dedicado durante gran parte de su vida a recorrer el mundo y
y transformarlo en fotografías. Y este es el segundo componente, digamos, su profesión, unido a estas películas que hace sobre la Casa Maldita. Es el segundo componente visual que es muy importante en la novela y sobre el que la novela reflexiona muy profundamente. En este sentido, la composición de la novela a través de esta experimentación visual está muy relacionada con esta investigación de la que se habla en la novela. Es decir, en la novela se habla de la investigación de las artes visuales, del vídeo y de la fotografía, y el modo en el que finalmente Danielewski crea esta novela es trabajando también en lo que la literatura puede tener de imagen, a través de toda una serie de estrategias que van desde el caligrama clásico hasta la yuxtaposición, el tachado, la superposición de textos y discursos, todo con el ánimo de reflexionar sobre esto, sobre la imagen como un arte o una herramienta que pueda ayudarnos a descifrar la realidad. Por otra parte, también había en la cinta promocional inicial, esta es la tercera edición ya, y aquí no aparece, pero Stephen King hablaba en una cita que se reproducía en la portada, decía que La Casa de Hojas era el Moby Dick de la literatura de terror. Y es una apreciación muy interesante, porque como Moby Dick es una novela de aventuras, pero como aquella también reúne todo el saber, o gran parte del saber, porque ahora ya no podríamos hablar de todo, en época de Moby Dick sí que podríamos hacerlo, que tenemos, la cultura occidental, digamos, al respecto. En aquel caso era sobre la ballena y el arte de cazar ballenas, y en este caso es sobre las casas desde un punto de vista topográfico hasta el propio terror y las implicaciones o análisis que podemos hacer y que ha hecho la ciencia, la psicología, del concepto de terror, de la posibilidad del terror. En Moby Dick, Melville reunía todo lo que se sabía al respecto en 1850, lo cual entonces era más sencillo de hacer, había que leer unos cuantos libros y era suficiente, y en su caso también había estado enrolado en barcos pesqueros. Danielewski trata de hacer algo parecido, incluir en su novela todas las novelas de terror, todas las películas de terror, todos los discursos al respecto del terror, de la topografía, que es muy importante en la novela, de toda una serie de disciplinas que están directamente involucradas en lo que es la novela. Y con esto acabo, y le paso la palabra a Xavi. Y esta arquitectura formal, tan extraña, tan sugerente y tan apasionante también, es, por último, puede tener muchos otros significados, puede que alguno de los que yo haya dicho no sean ciertos, vaya, es mi interpretación, pero es una forma de integrar también todo ese conocimiento, porque cuando Melville hablaba sobre la ballena podía haber digerido los 7 o 8 libros que necesitaba haber leído al respecto, o 15, y crear su propio discurso. Aquí, en cambio, un siglo y medio después, no es posible esa digestión de todo el saber que existe al respecto, y esta cita de las autoridades muchas veces funciona por acumulación. Y en este sentido, esta arquitectura tan extraña también permite albergar todo este material de una forma que no entorpezca o que le permita al lector tomar decisiones a la hora de leer y no entorpezca el hilo narrativo. Con todos ustedes, Xavi. Hola, buenas tardes. Es la segunda presentación que hacemos los tres de esta novela. Digo pre-presentación porque en espera de que el autor venga, estamos haciendo pre-presentaciones. Yo no lo sabía entonces, pero la primera que hicimos era una pre-presentación en la cual dimos todo de nosotros mismos, y confieso que ahora está escuchando a Robert, que es su segundo intento de explicar en público La Casa de Hojas. Tengo que decir que lo ha hecho bastante mejor esta vez,
hecho una explicación realmente exhaustiva y mucho más preparada. La primera vez confieso que se hizo la ficha un lío, pero una situación bastante interesante, no diré cómica, pero bueno, tratándose de un libro extremadamente difícil de explicar, y además un libro que una vez lo has terminado de explicar, la explicación da igual, porque en realidad tampoco se puede resumir ni el argumento ni nada. Me quito el sombrero ante lo que acaba de hacer. Bueno, yo soy el traductor, por tanto he pensado aprovechar mi prerrogativa de no tener que saber nada del libro, simplemente el traductor es una persona que lo que hace es cambiar el libro de idioma, pero creo que se exige de mí al menos cierto acto de presencia, por lo tanto volveré a hablar de mi experiencia con el libro. Yo conocí La Casa de Hojas cuando se publicó la primera vez, en su primera edición, creo, en América. En aquella época un panorama editorial bastante distinto al de ahora. Por supuesto, cuando leí por primera vez, si me hubieran dicho que tenía que traducirlo algún día, me habría muerto de la risa, porque claro, yo en aquel momento simplemente lo cogí, lo compré porque era un libro que estaba muy en boca de todos y bueno, conocía a mucha gente que lo estaba leyendo y recomendándolo y tal, pero bueno, lo leí como me dijo alguien hace poco, como se lee la primera vez La Casa de Hojas, ¿no? Que evidentemente no es la lectura de un traductor y tiene que leerse toda La Casa de Hojas. Yo me leí, como me dijo alguien, solamente las partes donde pasaban cosas. Y lo disfruté mucho, también leí algunas de las partes donde no pasaban cosas. Pero bueno, fue un libro que me dejó bastante perplejo. En aquel momento viví realmente la experiencia de la intensidad de la primera lectura, en el cual realmente es un libro con una capacidad, comparado con otras novelas y sobre todo de la manera en que leemos hoy en día, en que más o menos estamos dentro del libro, pero estamos también sobre todo fuera, porque leemos un poco a salto de mata y además, bueno, utilizando un tipo de distancia que permite cierto análisis, ¿no? La verdad es que La Casa de Hojas en la primera lectura se puede analizar poco porque realmente estás muy metido dentro del libro. Si no sabes lo que va a pasar, además, realmente te deja muy perplejo porque realmente es una especie como de yo de primera vez como una mezcla entre El Resplandor de Stephen King y ¿cómo se llama esta novela? Running Dog de Don DeLillo, que es esta novela sobre también una serie de personas que buscan una película y no la encuentran por ningún lado. Se lee más, digamos, como El Resplandor, es decir, estás realmente metido en una casa encantada y todos los trucos de la novela funcionan perfectamente. Pero más allá de la lectura puramente, digamos, género, ¿no? De estar metido dentro del libro, ya me di cuenta de que era un libro con cierta entidad bastante extraña. Fue un libro, por ejemplo, que fue saludado por una parte del público como un libro muy importante, pero solamente por una parte del público. Es decir, estamos hablando del año quizá 2001, creo, o 2000, cuando se publicó, no recuerdo de la primera edición, pero era un panorama literario americano muy dominado por toda una serie de formas narrativas, entonces muy maximalistas, ¿no? Era la época todavía la resaca de Infinite Jest, de David Foster Wallace, y bueno, era donde estaban pues, los Dave Eggers y toda esta gente que ahora parece mentira, bueno, que es decir, siguen ahí, siguen escribiendo y siguen publicando libros, pero en aquella época, digamos, había cierta atención hacia estas formas como muy maximalistas y muy ambiciosas formalmente. La Casa de Hojas salió en este momento y fue saludado por una serie de lectores en América como la culminación de toda esta parte de la narrativa, ¿no? También mucho desde el mundo académico, de donde se situó de una forma un poco extraña, porque era un poco como una novela que formalmente o a nivel de ambición quería ser un poco una continuación de toda la novela postmodernista americana, de todos aquellos mamotretos enormes de los 70 y de los 80. Esto es un poco como la culminación, en el sentido de que era una novela que venía de esa tradición para muchos, por todo el tema que ha dicho Robert del texto libre, de la experimentación formal, etc. Al mismo tiempo una novela de género, ocupaba una especie de espacio intermedio. Lo que quiero decir es que en aquella época, ¿no? la América pre-Franzen, por decirlo de alguna manera, donde todavía no se había, digamos, enterrado esta especie como de ambición formal, fue saludada por una parte del público algo muy importante. Como digo, por un público, para empezar, un público joven, un público urbano, un público muy atento a la actualidad literaria, que básicamente lo dijeron que era como el nuevo Moby Dick, como una novela con un componente, bueno, la analogía con Moby Dick es muy obvia, porque las dos son novelas simbolistas, con un símbolo en el centro muy vacío de significado, con toda una serie de significados que van alrededor de eso, una novela con muchas lecturas, etc. Y
aquel para mí fue el gran momento de La Casa de Hojas, ¿no? Me refiero en América. Después, el tema es que, para empezar, una especie como de gran cambio de paradigma. También el autor de La Casa de Hojas ha sido un autor más o menos, yo creo, relativamente silencioso desde entonces. O sea, no es un autor que haya, digamos, entrado en la dinámica de ir publicando libro tras libro. Es decir, él, por lo que tengo entendido, lleva muchos años trabajando en un proyecto mucho más ambicioso y mucho más extenso que este, y evidentemente hasta que este proyecto salga a la luz, pues no volverá un poco a estar en el centro de la atención, ¿no? Respecto a la parte que me pertoca, que es la parte de testigo primero y participante después en la traducción de este libro, la existencia del libro en español, confieso que yo fui desde hace tiempo ya no un detractor de la traducción de este libro, pero bueno, digamos, tenía cierto escepticismo acerca del hecho de que este libro llegara a publicarse en España y llegara a tener una vida normal, o al menos un eco de la repercusión que tuvo en América, por diferentes razones. Quizá porque básicamente hemos vivido en los últimos ya 5 o 6 años una especie como de debate del mercado que posibilita, digamos, o dificulta todavía más el desarrollo de proyectos editoriales complejos como este. Como digo, fui escéptico también, en parte porque bueno, aparte porque ya cada vez que me preguntan, por ejemplo, por un autor que es un autor complicado, que es un autor minoritario, que es un autor... La Casa de Hojas no es un libro minoritario, nunca fue un libro minoritario, pero sí es un libro con todos los números para serlo. Es decir, tuvo un gran éxito cuando salió en América. Yo recuerdo que estaba en muchas casas de gente a la que yo iba, etcétera, pero es un libro con cierto, ¿cómo decirlo?, con cierta aura de libro que se compra, pero no sabes muy bien realmente quién lo lee, quién llega al final, etcétera, porque es un libro, digamos, que requiere un tiempo y una concentración que otras novelas mucho más asequibles no tienen. Incluido también esa especie como de espacio intermedio que ocupa entre la novela de género y la novela no de género, es decir, entre la novela experimental y la novela que puede gustarle, por ejemplo, a la novela fantástica, de la novela de terror, de la novela de misterio. Supongo que esa especie de dinámica a la baja del mercado español lo que hace que ya básicamente cuando alguien me sugiere publicar cualquier libro de un autor que no sea Dan Brown, ya les digo no vale la pena, lo cual es absurdo porque entonces ya solamente quedaría Dan Brown y no se traduciría nada más. Pero también un poco porque yo viví un poco en primera persona varios proyectos de edición del libro. El primer proyecto de edición del libro que hubo en España fue el proyecto de Editorial Mondadori, hablo de hace 10 años largos, en el cual se hicieron toda una serie de gestiones para comprar el libro. Se hizo un proyecto yo creo bastante atractivo de edición, con un soporte también digital, se quería hacer una página web interactiva, se quería, digamos, intentar recrear esta especie como de vida después del libro que tuvo La Casa de Hojas en América. La Casa de Hojas en América básicamente apoyó de forma para mí muy inteligente el lanzamiento del libro con toda una serie de contenidos, yo creo promovidos, no sé si personalmente por el autor, pero el autor participó en ellos activamente a través de su página web, a través de una serie de foros en los cuales le dio una especie como de vida extra al libro a partir del desarrollamiento de una serie de claves que estaban en el libro y que podían supuestamente generar un tipo de hiperlector, un lector, digamos, que más allá de leer el libro un poco a lo tonto, como lo había hecho yo la primera vez, pudiera utilizar el libro un poco casi como una especie de Biblia con múltiples significados que pudieran ser desvelados, ¿no? Todo eso estaba en el primer proyecto de edición español, que no llegó a buen fin, yo creo, básicamente por una cuestión económica. Ya de entrada se vio que uno de los problemas graves de edición del libro en español sería, más allá, sí, otra presencia habitual en las presentaciones de La Casa de Hojas. No pasa nada. Se vio de entrada que uno de los problemas para poder publicar este libro sería económico, no solamente por los costes de producción del libro, que obviamente serían altos, y no solamente por la supuesta dificultad de traducción, que también obligaría, digamos, a pagar una suma importante al traductor, sino también por las pretensiones económicas del autor, que en aquel momento no eran asequibles, no eran asumibles, no pudieron ser asumidas por una editorial como Mondadori. Una editorial como Mondadori en una época en que básicamente estaban montando su catálogo, no era la editorial Mondadori de ahora, era una editorial con un editor que acababa de llegar, que todavía era joven, que tenía toda una serie de ideas
que desarrolló y que tenían que ver, por ejemplo, con una serie de apuestas por un recambio generacional en la literatura americana traducida en España. Cuando Claudio López Lloba Mondadori, por ejemplo, hizo un proyecto bastante serio de traducción de narrativa americana al español, de autores de esta generación. La Casa de Hojas era originalmente una parte de ese proyecto, yo creo, un proyecto que él llamó Next Generation, que utilizó como una especie de plataforma para lanzar toda una serie de autores. El más notable, David Foster Wallace, que fue la cabeza de lanza de aquella operación de desembarco editorial en España, de los cuales muchos autores han seguido publicándose. La cuestión era básicamente que en España, en aquella época, que era a mediados de los 90, pues se conocía toda la generación de los Philip Roth, de Salinger, de Thomas Pynchon, etc., pero no había, digamos, esta narrativa no estaba traducida en España. Y fue él, con ayuda pues, de una serie de traductores, etc., que estuvimos trabajando en ellos, los que hicimos que existiera esta presencia aquí. Bueno, yo soy presente como asalariado, como traductor, pero fue básicamente quien lo hizo. Una vez fracasado este primer plan de edición, básicamente yo creo que el tema es cuando un libro pasa una especie como de primera ronda por las editoriales grandes y no se traduce por una serie de cuestiones, esas editoriales grandes un poco que lo dejan ya de lado, entonces queda un poco la segunda ronda son las editoriales más humildes, ¿no? Las editoriales que intentan repescar un poco lo que las grandes no han querido, pagando menos dinero, etc. En este caso era imposible, porque si ya una editorial como Mondadori no había podido asumir los costes de edición de este libro en español, las demás estaban bastante condenadas al fracaso, y es lo que pasó, y por eso pasaron 10 años entre que el libro se publicó en España y se publicó aquí. Y las demás editoriales que contactaron conmigo para proponerme traducir el libro, la verdad es que con muy buena fe, etcétera, pero ninguna de ellas pudo asumirlo ya ni de broma. O sea, era como, bueno, hemos preguntado a la gente y lo que nos ha dicho ya no hay ninguna posibilidad, ¿no? Después, básicamente, el proyecto lo retomó ella. Creo que cuando Ana entró en Alfarique ya tenía la idea de publicar Casa de Hojas, o al menos yo recuerdo de aquella época que no se quería publicar. Yo, evidentemente, con mi mundo personal cenizo, pues intenté disuadirla, le dije, no vas a poder hacer, etc. No es una cosa fantasiosa, que lo es a veces, pero básicamente porque me parecía que era muy buena idea, es decir, que podía realmente colgar su editorial en el mapa de una manera distinta, en el sentido en que Alfarique, como una editorial prácticamente familiar, porque solo son 3 personas y básicamente hacen lo que fueron como toda editorial independiente en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, son proyectos de libros más fáciles de traducir, etcétera, más breves, etcétera, un tipo de editorial con el que estamos familiarizados y tal, ¿no? Luego lo que pasó es que básicamente ya consiguió un acuerdo de coedición, que lo puedo explicar ella mejor que yo, con un señor que es un apasionado, un entusiasta, es prácticamente más fantasioso que la que ella, y entre los dos básicamente consiguieron llevarlo a buen puerto, no sé ni cómo, pero bueno, yo también admito que estoy bastante sorprendido por la respuesta que ha habido, no me lo esperaba en absoluto, y bueno, considero que es básicamente un trabajo brillante por parte tanto de ella, que es quien ha gestionado toda la producción del libro, pero no es una producción fácil, y además, o sea, ha sido una producción problemática, como todos son de cierta manera, pero los problemas aquí a veces amenazaban con superarnos o con superar nuestra capacidad, y también de Claudia, que es quien ha llevado toda la relación con los medios y que me parece que también lo ha hecho maravillas. Por lo tanto, en ese sentido creo que gran parte del hecho de que se esté reeditando el libro y esté saliendo adelante como que saliendo adelante y la gente lo esté comprando realmente y vale 30 euros y la gente lo compra igualmente, pues me parece, como digo, un muy buen trabajo de parte de ellas dos, ¿no? Respecto a la traducción en sí, como ya dije otra vez, la traducción de un libro así, pues solo se puede abordar desde la paciencia, el tiempo y un poco echar dinero ahí hasta que sale, ¿no? Porque la traducción es un oficio muy bonito y muy respetable, pero en el fondo extremadamente pedestre, y es una cuestión de tiempo y de dinero. O sea, si tú tienes el apoyo de la editorial para hacer una traducción y le dices a la editorial, mira, estará con usted, pues entonces eso que tienes que ganarlo ya. ¿Qué pasa? Que no toda editorial te puede garantizar eso, estará con usted. Vamos a dedicar un año y cuando puedas vas pasando capítulos y vamos haciendo y trabajando sobre la marcha. Este tipo de
del mecanismo de trabajo es un tipo de sistema de trabajo que está en extinción completamente. O sea, hoy en día las editoriales, sobre todo para las que yo trabajo como traductor, tienen unos imperativos, sobre todo a nivel de calendario, bastante inhumanos. Serán 3 meses para hacer un libro de 600 páginas y se quedan tan anchos. Entiendo que no es culpa de ellos, entiendo que es culpa de cómo funciona todo eso, ¿no? En el caso de La Casa de Hojas, yo creo que ahí sí que nos ha beneficiado el hecho de que fuera una editorial con una estructura familiar. Familiar quiero decir que los que estamos en esta mesa y Claudia, pues estamos trabajando, digamos, de una manera muy artesanal. ¿Qué quiero decir artesanal? Pues que nos podemos hablar, nos podemos ver, nos podemos pelear, nos podemos reconciliar al día siguiente, pero vamos, todo queda, digamos, entre un grupo de personas que estamos haciendo todo lo que podemos para ayudarnos los unos a los otros. Y eso no había sido posible, o sea, no había sido posible evidentemente sin la disposición de ellos a darme el tiempo y el dinero que un proyecto así requeriría. El resultado, pues bueno, me puede gustar más o menos, al final, confieso, evidentemente se me echó un poco el tiempo encima, la traducción es un poco un trabajo de equipo en ese sentido. Toda la producción del libro ha sido un trabajo de equipo, la traducción también. Yo confieso que, bueno, traduje el libro, pero luego hay ciertas partes que no, por tiempo y por cosas así, no pude hacer, ellos lo hicieron, me ayudaron, o sea, y la verdad es que esto genera una experiencia realmente, no sé, me parece que ha sido un proceso óptimo dadas las circunstancias. Podría haber sido mejor, sí, podría haber sido mejor, pero también no creo que hubiera podido encontrar a gente para poder hacerlo como lo he hecho con ellos, que cuando han dicho, mira, pues si no puedes hacer esto, podemos trabajar entre todos, etcétera. Bueno, me parece, como he dicho ya alguna vez, la traducción siempre es un trabajo de equipo, siempre lo es, porque nosotros somos el primer traductor, pero hay gente que está ahí, son los correctores, la gente de los departamentos de las editoriales y tal. Aquí tendría que haber sido una traducción firmada por todos. Puede parecer que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. De todas maneras, como digo, me parece que el resultado ha sido óptimo, tanto a nivel de lo que es el objeto del libro, que es un libro muy bien hecho, es un libro, digamos, una edición que no solamente no desmerece en absoluto de la edición original, con todos los cambios evidentemente que había que hacer de formato, etcétera, con toda la adaptación de todo el texto al idioma, a la maqueta del libro, un trabajo que ellos sufrieron también de meses y meses, y bueno, me imagino que por parte de haber necesitado fármacos para poder, farmacopea diversa para poder hacerlo. En mi caso, como la traducción del libro es un libro muy agradecido, traducir es un libro muy divertido, es un libro donde puedes ir jugando como con los dos registros, como podéis ver. Los que habéis empezado a leerlo, pues lo que es el cuerpo principal del libro es una especie como de ensayo académico de mentira, muy divertido precisamente por eso. También tiene un poco que ver con lo que decía antes, ¿no? El tipo de lector que le ha tenido el libro en Estados Unidos, porque es un libro, yo creo que pensado para gente que ha pasado por la universidad y que sabe lo que es leerse un mamotreto escrito por un profesor, con sus miles de citas y textos secundarios y referentes y tal. Y yo me reí bastante traduciéndolo porque la verdad es que es gracioso, es tan exagerado que dices, ala, o sea, esto es como una especie de parodia, evidentemente, del registro académico, más luego todas las notas psicóticas a pie y tal. Pero yo creo que de los tres probablemente me llevé el trabajo más agradecido, ¿no? Luego ellos les tocó el marrón de tener que coger todo eso y ponerlo dentro de un libro que no creo que fuera fácil. Podría seguir explayándome sobre mi vida en milagros, pero tampoco creo que valga la pena porque ya he dicho un montón de cosas y por tanto ¿de quién es el turno ahora de hablar? Mucho de la parte del proceso de adquisición de los derechos del libro, que es como esta historia un poco ya mítica dentro de la gente que estamos aquí, también entre la gente que está dentro del mundo de edición en Barcelona, como La Casa de Hojas, como este libro imposible de conseguir. Creo que era el momento de inflexión de toda la negociación. Yo empecé como a intentar conseguir los derechos sola dentro de la editorial, sin la ayuda de José Luis, pero en el momento que José Luis fundó Pálido Fuego, que es como apenas hace menos de un año, nos conocíamos por otras historias, hablamos y él me habló también de su interés por el libro y vi la luz porque pensé, bueno, si nos embarcamos en esto solos, si sale mal, esto puede como arruinar la editorial directamente. O sea, la envergadura de la inversión era tan grande que para una editorial de nuestro tamaño era si fracasa, se cierra la editorial, casi prácticamente. Entonces eso era un poco lo que al mismo tiempo tenía una sensación como de que podía funcionar, pero era una sensación, una intuición, porque dadas las circunstancias y lo mal que está todo, ¿no? Y lo mal que está yendo las ventas de los libros últimamente, todo el problema de
la falta de fluidez de la gente para dedicar su dinero a placeres como este, ¿no? Que son un poco sibaritas o innecesarios. Eso me hacía sentir que era bastante complicado y que no las tenía todas conmigo. La Casa de Hojas ha sido un libro que ha vendido mucho en Estados Unidos desde el momento que se publicó, y ha sido como un libro también long seller. Es un libro que se sigue vendiendo, que se sigue recomendando, están en algunos programas universitarios, o sea, es un libro que está vivo todavía. Y más o menos conocíamos las cifras de venta del libro en Francia, en Alemania, pero siempre son cosas que no son muy orientativas porque tampoco tiene tanto que ver, ¿no? El lector alemán o el lector francés con el español. Entonces, como teníamos así una serie de elementos sobre la mesa para juzgar y el corazón te decía esto es increíble, hay que hacerlo, va a funcionar, la gente va a responder bien, pero al mismo tiempo las cifras nos estaban un poco para atrás. Y cuando apareció José Luis, pues fue como el mesías, ¿no? Porque pensamos, bueno, la inversión es la mitad para cada editorial, hemos ido totalmente al 50%, los beneficios del libro son la mitad para cada uno. Sacamos la primera edición a finales de noviembre, se agotó en el mismo día en que la novela salía a la venta, no quedaba ni un solo ejemplar en la distribuidora. La segunda edición pasó exactamente lo mismo el día, y la tercera edición, que la sacamos ayer llegó a la distribuidora y quedan como 600 ejemplares en una tirada de 3.000. Entonces, realmente está funcionando, es una cosa que, como dice Xavi, le ha sorprendido y a mí también, y tiene que ver con bueno, la complejidad del libro y la exigencia que requiere un tipo de lectura así, que al mismo tiempo se habla mucho, ¿no? De lo difícil que es La Casa de Hojas y de lo que a lo mejor puede echar para atrás a algunos lectores que prefieren que su experiencia lectora pase por una cosa más amable o que sea más agradecida. Y al mismo tiempo, lo que estamos viendo también muchísimo es que la magia del libro, un poco lo que hace que esté gustando y que esté funcionando, pasa porque, aparte de que es un libro de estructura y de composición al principio aparentemente difícil, es un libro que tiene una trama que engancha, tiene una historia que conmueve, tiene una historia en la que van ocurriendo cosas gradualmente. Hay un momento bueno, existen estas dos historias paralelas que ha contado un poco antes Robert, que es la de un narrador que es Johnny Truant, que es un tipo que vive en Los Ángeles en los 90, en toda una especie de espiral de autodestrucción. El tipo trabaja en un salón de tatuajes, se va de marcha todo el tiempo con su amigo Luz, se mete en drogas, pasa un poco como toda esta vida, sucede como cosas que tienen que ver con toda su vida canalla de esa época de Los Ángeles, y al mismo tiempo está ocurriendo en las notas del libro una historia alternativa, que es la historia de la familia que habita la casa de Hojas, que es la familia de Will Davidson, su mujer y sus dos hijos, y esa historia está narrada a partir de un documento que es como un análisis de la película que graba Davidson con cámara al hombro de todo lo que está ocurriendo en su casa. Podemos contar lo que no contamos, pero se ha dicho en prensa muchísimo, que es como el punto de partida del gran misterio de esto de la casa maldita en el libro. Sucede cuando el protagonista de la historia del expediente Davidson, que es la de la casa, descubre que la casa es por algunos milímetros más grande en el interior que en el exterior. Y toda la trama, que pasa por la parte más de miedo, de terror, es la historia de Davidson y un grupo de exploradores que son su hermano y dos amigos que se internan dentro de la casa y están intentando descubrir qué pasa y por qué ocurre con este cambio de dimensiones, etc. Otra cosa que ha contado un poco Robert por encima y que es interesante tiene que ver con que toda la parte textual, al mismo tiempo que sí, como ha dicho muy bien Robert, pasa por intentar hacer reflexionar o plasmar esta relación entre imagen y texto, también tiene una importancia muy grande dentro del libro en su relación con la experiencia del lector, que pasa por cómo está dispuesto el texto en la página y cómo eso te hace leer, a qué velocidad te hace leer. Hay partes muy enrevesadas en las que la lectura es muy lenta, es un poco asfixiante, es agobiante, se reproduce un poco la sensación de los protagonistas, lo que están viviendo en ese momento, que están dentro de un laberinto, dentro de una casa que se está expandiendo, que se está haciendo, los pasillos se expanden, se abren, se cierran, hay oscuridad. Entonces, como una de las partes fascinantes del libro es como esta capacidad de hacer una intersección entre lo que están viviendo los personajes y lo que tú como lector estás viviendo y estás sintiendo a través de esta angustia que te genera el llegar a una página en que solo hay una palabra y de repente entrar a una página donde las notas empiezan al final de un capítulo y van hacia atrás hasta llegar al principio, y una serie de cuestiones que son bastante marcianas en realidad, pero que no entorpecen la lectura hasta el punto de que te enloquecen, sino que te hacen vibrar, ¿no? Un poco. ¿Qué voy a decir yo? Casi.
casi. y bueno, estamos contentísimos con el resultado de este experimento, que la verdad es que yo no las tenía todas conmigo. Algunos días cuando estábamos avanzando y estábamos llegando al final del proceso de edición, estábamos cansadísimos. El trabajo de Robert fue la cosa más marciana y infernal que se le pueda ocurrir a nadie cuando piensa en la idea de construir un libro. El autor Danielewski ha dicho públicamente que la edición española es la mejor de todas las ediciones que se han hecho. Nosotros teníamos un poco como referente la edición japonesa, que nunca llegamos a ver, pero no sé por qué pensábamos que era súper buena, solo porque era japonesa. Bueno, sí que vimos partes. Vimos partes, sí, pero no vimos nunca la edición, pero estábamos con los japoneses como esto lo van a hacer mejor seguro. Y un poco el pique con los japoneses sin conocer el libro, no sé, una cosa rara, pero ahí estábamos, ¿no? Y conseguimos hacer una parte del texto que es la que ha valorado más el autor, que es una parte que tiene imágenes, fotografías, texto, de trozos de papel que están como ilustrados, son ilustraciones de trozos de papel que tienen texto manuscrito en inglés, y conseguimos, esto lo hizo José Luis, el otro editor, porque yo no tengo ni idea de estas cosas, así como más de programas de imagen y tal, consiguió como reproducir exactamente los mismos textos con la misma tipografía en español. Entonces hay muchas claves ocultas dentro del texto que pasan por la repetición de fragmentos que están insertados dentro de estas imágenes y que aparecen también en el libro. Entonces era como muy importante reproducir literalmente la frase que dice tal personaje en la página 543 que tiene una correlación con esta imagen, porque todo eso es una parte que tampoco hemos contado muy bien, se engloba dentro de una serie de claves ocultas, de juegos, de pistas muy ocultas dentro del texto que hacen que han generado luego toda la vida posterior del libro en los foros. Hay un foro, marcetadanielewski.com o houseoflips.com, donde hay unos foros de cada edición en cada país, y la gente entra a debatir y a explicar y a preguntar sobre estas claves que van encontrando. Dentro del texto hay texto morse que tuvimos que traducir del morse en inglés al castellano y volver a traducir al morse en castellano. Hay braille, tuvimos que hacer lo mismo, texto en braille, traducirlo de braille al inglés porque está escrito en inglés, traducir al castellano y volver a traducir al braille en castellano. Durante el proceso nos enteramos de que existen dos tipos de braille, bueno, como dos escuelas, ¿no? Algo así. Tradujimos mal la primera vez, tuvimos que volver a traducir. Por ahí está mi amiga Monse, que su cuñada es profesora de niños ciegos, nos ayudó. Ella estaba en Argentina, nos mandaba fotografías de imagen de cosas que dibujaba. Bueno, toda una historia como bastante loca, fascinante al mismo tiempo. Yo creo que solo con este libro yo he aprendido más de edición de lo que podría aprender en un máster en Stanford o algo así, y creo que toda la gente involucrada también ha aprendido un montón y se lo ha pasado muy bien y muy mal. Y no sé, es todo una historia genial con final feliz, porque parece que el libro está funcionando, y también nos devuelve un poco la fe en la edición en España, ¿no? De este momento en que estamos viviendo, en que si no haces cosas un poquito obvias, autores más conocidos, en cuanto intentas hacer a lo mejor un proyecto de un semestre de libros en que dices, bueno, me he pasado un poco de raro, ¿no? Y eso rápidamente se refleja en las ventas y se refleja en la respuesta de los lectores, pues este libro un poco nos ha quitado la razón en ese sentido, porque hemos visto que realmente hay mucho interés por entrar y penetrar en este tipo de narrativa más exigente y que requiere de mucha implicación. Y bueno, esto es todo. Sí, podemos pasar a la ronda de preguntas si queréis preguntar algo. Los que hayáis leído el libro, si tenéis alguna duda sobre claves, hoy como de manera extraordinaria a lo mejor desvelamos alguna. Y nada más, muchas gracias por venir y